Hola, en esta clase vas a aprender a predecir la geometría de una molécula. Hasta la clase pasada dibujamos las estructuras moleculares, pero usando el plano. Y la verdad es que las moléculas son tridimensionales, tienen un volumen. Y esto tú vas a aprender, insisto, a predecirlo. Veamos cuál es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta hoy? Hemos aprendido a distribuir los electrones en una molécula. Aprendimos que los electrones se distribuyen de a pares en una molécula. Y tenemos los pares enlazantes que unen dos átomos entre sí. Y tenemos los pares solitarios, ¿no?, que no unen los átomos y también se llaman pares no enlazantes. Hemos dibujado en la pizarra las estructuras de moléculas modelos. Tenemos al metano, tenemos al amoníaco, tenemos la molécula de agua. ¿Qué tienen en común estas tres moléculas? Lo que tienen en común es que en torno al átomo central, que vamos a subrayar, hay 4 grupos electrónicos. En este caso, son 4 pares enlazantes. En este caso, tenemos 3 pares enlazantes y un par solitario. Y en este caso, en torno al oxígeno, tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares solitarios. Tenemos, insisto, 4 grupos electrónicos en torno al átomo central. Aquí tenemos otro grupo de moléculas modelos. Tenemos al trióxido de azufre o anhídrido sulfúrico y al dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. ¿Qué tienen en común estas dos moléculas, además de estar formadas por los mismos elementos? Lo que tienen en común es que en torno al átomo central, en ambos casos es el azufre, hay 3 agrupaciones electrónicas. Aquí tenemos 2 pares enlazantes o 2 enlaces simples y aquí tenemos un enlace doble. 4 electrones, 2 pares electrónicos. Y en este caso tenemos un par solitario, un par enlazante y un enlace doble. Y aquí tenemos otra molécula modelo y en este caso vemos que existen 2 agrupaciones electrónicas en torno al átomo central. Al número de agrupaciones electrónicas en torno al átomo central se le llama número de coordinación. En el primer grupo de moléculas tenemos un número de coordinación 4, en el segundo grupo tenemos un número de coordinación 3 y en el último grupo un número de coordinación 2. Para que te sea mucho más fácil el cálculo del número de coordinación, podemos introducir la siguiente definición. El número de coordinación que se calcula siempre para un átomo central es igual al número de átomos enlazados a ese átomo central más el número de pares solitarios. Veamos cómo funciona la definición. ¿Cuál es el número de coordinación en esta molécula? Veamos, hay 2 átomos enlazados al átomo central más un par solitario, es decir, el número de coordinación es 3. ¿Cómo funciona aquí? Tenemos 3 átomos enlazados al átomo central más un par solitario, por lo tanto, el número de coordinación es 4. El número de coordinación es un parámetro importante porque es el que va a determinar cuál es la geometría o la distribución, la orientación que adoptan en el espacio las agrupaciones
electrónicas. Para hacer uso del número de coordinación en la predicción de la geometría molecular, debemos hacer uso de un principio que lleva por nombre repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. No se asusten. El nombre es muy largo para un principio que es muy sencillo. Este principio nos dice sencillamente que los pares o agrupaciones electrónicas que se encuentran en torno al átomo central se repelen y por lo tanto van a tender a estar lo más lejos posible unos de otros. Y voy a explicar la aplicación de este principio con algunos modelos que hemos construido especialmente para ustedes. Este es el caso en el cual, en torno al átomo central que se encontraría entre estos dos globos, tenemos dos grupos de electrones, o tenemos un número de coordinación 2. Este sería el caso que correspondería al dióxido de carbono. Bueno, apliquemos el principio de repulsión. Esos grupos de electrones tienden a estar lo más lejos posible unos de otros. ¿De qué manera están lo más lejos posible? ¿En ángulo? ¿De esta manera? No. Entendemos que la repulsión se minimiza cuando están esas agrupaciones electrónicas en la misma línea, formando un ángulo de 180 grados. Veamos ahora qué ocurre si sumamos a estas dos agrupaciones electrónicas una tercera. Cuando acercamos este tercer grupo electrónico, para darle cabida, las dos agrupaciones inferiores se tienen que formar un ángulo. Y esto da lugar a una geometría triangular plana. Voy a mostrarles un modelo en que esto se ve más claro. Aquí tenemos una geometría triangular plana. Esta es la geometría en la cual la repulsión se minimiza. ¿Y qué ocurre si a estas tres agrupaciones electrónicas le agregamos una cuarta? Para darle cabida a esta cuarta nube, necesariamente estos tres nubes que estaban en un plano, ahora se tendrán que angular. Y entonces lo que vamos a tener es esta distribución. Esta distribución es lo que se llama una distribución tetraédrica. Voy a explicarles mejor por qué se llama tetraédrica. Y lo voy a hacer con el modelo de la molécula del metano. Aquí ustedes pueden ver que los vértices, si unimos los vértices de esta figura, tenemos un cuerpo que tiene 4 caras iguales y por eso hablamos de tetraedro o geometría tetraédrica. Entonces, hemos aprendido que si en torno al átomo central hay 4 agrupaciones electrónicas, estas agrupaciones se van a distribuir en una geometría tetraédrica. Y hablamos allí de una geometría de coordinación tetraédrica. Si en torno al átomo central tenemos 3 agrupaciones electrónicas o un número de coordinación 3, la geometría básica va a ser triangular planar. Y si el número de coordinación es 2, la geometría va a ser lineal. Por lo tanto, ¿qué tienen en común estas 3 moléculas? Que al ser el número de coordinación 4, su geometría de coordinación o la orientación de todos los pares electrónicos en torno al átomo central va a ser tetraédrica. En este caso, la geometría básica va a ser triangular plana,
Y en el último caso, la geometría va a ser lineal. Pero todavía nos falta predecir cuál es la geometría de la molécula propiamente tal. Y cuando hablamos de la geometría de la molécula, nos referimos a la orientación de los átomos en el espacio, sin considerar los pares no enlazantes o pares solitarios. Entonces, tenemos el caso del metano. Y aquí tenemos el ejemplo. Un átomo de carbono central, 4 átomos de hidrógeno alrededor. ¿Cuál es la geometría? Tetraédrica. ¿Qué ocurre en el caso del amoníaco? Tenemos 3 átomos en torno al nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno y un par solitario. El par solitario no se distingue, no se reconoce. Por lo tanto, tenemos que la geometría del amoníaco es una geometría piramidal. Es importante reconocer y destacar que esta geometría se deriva de la geometría de coordinación tetraédrica. Y en el caso del agua, podemos hacer este simple ejercicio. Tenemos un átomo central, oxígeno, y 2 átomos de hidrógeno unidos a él. ¿Cuál es la geometría de la molécula propiamente tal? Una geometría angular. ¿Qué ángulo van a formar estos pares enlazantes? Un ángulo cercano a los 109 grados, que es lo que tenemos en un tetraedro. Tenemos que recordar que hay aquí 2 pares solitarios que están obligando a que estos átomos de hidrógeno tengan esta disposición angular. Entonces, para una geometría de coordinación tetraédrica, tenemos 3 geometrías moleculares distintas: tetraédrica, piramidal y angular de 109 grados. En el caso del número de coordinación 3, si no tenemos pares solitarios, como en el caso del trióxido de azufre, la geometría de la molécula coincide con la geometría de coordinación. Esto es, la molécula tendrá una geometría triangular plana. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un par solitario, como en el caso del dióxido de azufre? Se mantiene la geometría de coordinación, pero el par solitario no aporta a la geometría molecular. La geometría molecular nuevamente es angular, una nueva geometría angular, pero en este caso el ángulo será de 120 grados, porque esta geometría angular deriva de la geometría básica triangular plana. En el caso, y aquí tenemos un ejemplo más desarrollado de esta geometría angular que deriva de la geometría básica triangular plana. Esta es justamente la molécula dióxido de azufre, y podemos observar acá el enlace doble, el enlace simple, y aquí está el par solitario que al repelerse con los pares enlazantes obliga a esta geometría angular. En el caso del número de coordinación 2, la geometría va a ser lineal. Y no es necesario aquí presentarles un modelo, puesto que la geometría es exactamente la que ustedes están viendo en pizarra. A continuación, haremos un resumen de lo que hemos aprendido. La tabla que te presento a continuación es un excelente resumen, es una muy buena sistematización de lo que hemos visto en esta clase. ¿Qué hemos visto? Que las moléculas, o en las moléculas podemos encontrar números de coordinación 4, 3 o 2. Si el número de coordinación es 4, entonces vamos a tener una geometría de coordinación
o una geometría básica tetraédrica. Si el número de coordinación es 3, entonces vamos a tener una geometría de coordinación o una geometría básica triangular plana. Y si tenemos un número de coordinación igual a 2, entonces la geometría de coordinación va a ser lineal. Pero para cada uno de estos números de coordinación tenemos diferentes posibilidades según el número de pares solitarios sobre el átomo central. Si el número de pares solitarios es 0, como en el caso del metano, la geometría de la molécula coincide con la geometría de coordinación tetraédrica. Si tenemos un par solitario, entonces vamos a tener una estructura o una geometría molecular piramidal. Y si tenemos dos pares solitarios, como en el caso del agua, vamos a tener una geometría angular en donde el ángulo va a ser de 109 grados. Si el número de coordinación es 3, tenemos dos posibilidades: que no haya pares solitarios sobre el átomo central o que tengamos un par solitarios sobre el átomo central. Si no hay pares solitarios, entonces la geometría de la molécula coincide con la geometría de coordinación, triangular plana. Si tenemos un par solitario, entonces la geometría de la molécula va a ser angular, pero en este caso el ángulo será de 120 grados. Cuando el número de coordinación es 2, la geometría de coordinación y la geometría molecular coincidirán. Tenemos aquí solo una posibilidad: no hay pares solitarios en torno al átomo central y tenemos, insisto, una geometría lineal. Ahora te toca a ti. Resuelve la siguiente tarea. Busca ejemplos para cada una de estas geometrías. El ideal es que puedas dar al menos 2 por cada una de ellas. Buena suerte. Hasta la próxima.